En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te he hecho ninguna injusticia. ¿No quedamos en 1 denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer con lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo nuestro Redentor, en este domingo 25 del tiempo ferial, el evangelio que la liturgia nos transmite es este evangelio difícil de explicar. Según varios exégetas, tal vez la parábola más difícil de Jesucristo. Una cosa que nos entusiasma, por ejemplo, y no por ser de ningún partido político, es que aquí, si bien muchas veces a Cristo han querido ideologizarlo, han querido convertirlo en un agente ideológico, en un prototipo de ideología, y han dicho, por ejemplo, que Jesucristo era el primer comunista, esta parábola es una cachetada para todas aquellas personas que pretenden decir cosas así. Y ya en ese sentido nos empieza a entusiasmar, porque evidentemente el comunismo ha sido devastador históricamente y además, filosóficamente, el comunismo es una doctrina totalmente atea y desgajada, no solamente de las cosas de Dios, sino también de la propia humanidad. Entonces aquí este evangelio es un evangelio totalmente contrario a todo aquel que piense que Jesús era comunista o el primer comunista. Porque lo que se ve en esta parábola, que digo yo es difícil de traducir, difícil de explicar, son cosas totalmente contrarias, ¿no? Primero, hace trabajar en distintos horarios el dueño de la viña, hace trabajar en distintos horarios a los trabajadores, y entonces uno tendría que decir, bueno, tendría que dar distintas pagas. Sin embargo, da la misma paga a todos. Y entonces uno dice, bueno, aquí podría ser el inicio del comunismo, porque hay un igualitarismo, ¿no? Todos trabajan en desigualdad y reciben lo mismo, principio del comunismo. Y esto no es así. Porque justamente la clase trabajadora, o sea, los que han trabajado desde el inicio, son los que empiezan a enojarse. Y de hecho, la parábola es un poco, digámoslo así, revoltosa. Porque ¿qué dueño normalmente hace una cosa así? Primero, que a los que han trabajado todo el día les paga lo mismo que a los que han trabajado solamente 1 hora. Segundo, que hace que los que han trabajado 1 hora sean primero pagados y los que han trabajado y están sumamente cansados de todo el día de trabajo, les paga al final. O sea, esto puede decir que habla de una injusticia social, ¿no? Esta parábola, podríamos decir, tiene ciertas actitudes de orden o de calibre social. Y entonces, claro, si uno la aplica esta parábola al orden puramente secular, claro, podemos encontrar un montón de cosas que al menos son excéntricas, ¿no? Al menos son excéntricas. Porque además Jesucristo dice, ¿no? Digamos, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Y después, versículos más adelante, que no hemos escuchado eso, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué sentido tiene esta parábola?
Muy bien, vamos a tratar de entonces ir hilvanándola un poco según lo que nos han comentado los santos padres. Yo aquí me quiero fiar principalmente de los comentarios de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Mateo. Hay que pensar que estamos ya en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Y después también de ciertos alcances que tiene Santo Tomás de Aquino en su comentario al Evangelio de San Mateo, que también es riquísimo para entender estas cosas. Hay que entender de que Jesucristo se está refiriendo aquí, en capítulo 19, capítulo 18, se ha estado refiriendo a la Iglesia, se ha estado refiriendo a la vida de la Iglesia, se ha estado refiriendo a los cristianos que tenemos que vivir en este mundo como fermento de la vida eterna. Tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a corregirnos, tenemos que aprender a vivir, a convivir caritativamente. De eso se trata, ¿no? Y en la vida cristiana existe la vida consagrada, en todas sus variantes, ¿no? La vida sacerdotal, la vida consagrada, no sacerdotal, y después está la vida matrimonial, laical, que se puede, digamos, que forman parte de la vida de la Iglesia, ¿no? Y entonces esto es para los miembros de la Iglesia, no es para el mundo, no es para la gente que no cree aún en Jesucristo, sino esto es para los miembros de la Iglesia. Es una cosa que tenemos que decir. Y es algo que puede aquejarnos, es un problema que puede estar aquejándonos como miembros de la Iglesia. Entonces ya vamos un poco alertando para dónde vamos con esta parábola. Segunda cosa, ciertamente de lo que se habla aquí es del premio, del salario. ¿Cuál es el salario? Es la vida eterna. No estamos hablando aquí de un pago puramente temporal, sino de la vida eterna. Pero la vida eterna en Jesucristo, en el cristianismo, no es una cosa desgajada, apartada de la vida temporal, ¿no? O muchos piensan que la vida temporal, o sea, la vida del hombre consiste en este mundo, hacer cosas, trabajar, qué sé yo, y después como una cosa, como un compartimiento estanco, o sea, como una cosa totalmente distinta, la vida eterna. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio enseña de que la vida eterna se empieza aquí, en esta tierra. Aquí empezamos. El reino de Dios, dice Jesucristo, ya está entre ustedes. Bueno, ¿cómo llega la vida eterna aquí, a nuestra vida? Por la gracia de Dios, por la conversión, por la vida de interioridad en la Iglesia, por la vida de comunidad, de la asamblea, que es la Iglesia. Ahí empieza. La Iglesia, para Jesucristo, es la vida eterna en este mundo. Es el reino de Dios en este mundo. Por eso dice Jesucristo, os aseguro que muchos de ustedes verán el reino de Dios. No morirán sin ver el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es la Iglesia, pues. Es el cuerpo místico de Cristo, que camina en este mundo, del cual nosotros somos partícipes, a pesar de nuestros pecados y debilidades, pero somos partícipes y vamos caminando hacia la vida eterna. Entonces la vida eterna no está desconectada con nosotros. No es que la muerte conecta la vida eterna con nosotros. No, ya desde ahora vivimos la vida eterna. Muy bien. Siguiente punto. Resulta que es Dios el que convoca a la vida eterna. En su amor, en su providencial misericordia, es el que quiere darnos la vida eterna. Entonces Él sale a buscar, ¿se dan cuenta? Eso es la encarnación. Los santos padres dicen que todas las parábolas, ¿no?, tienen un sentido. Y el sentido es hablarnos de la redención, hablarnos de la obra de Cristo, hablarnos de la obra de Dios. Y entonces hay que darnos cuenta de que cuando se dice que el dueño de la viña sale a buscar trabajadores, es Cristo el Señor, que vino a este mundo para buscar la oveja perdida, para buscarnos a nosotros. Y sin merecerlo, nos llamó con santa llamada, como llamó entonces a los del primer momento, ¿no?, apenas empieza el día, como llamó a los de la hora tercia, de la hora sexta, de la hora nona, e inclusive a los de la hora undécima. A todos nos llama. Y nos llama con santa llamada, pero no nos llama solamente para estar, sino para trabajar. Y esa es otra cosa también importante que tal vez no le gusta a algunos comunistas. Cristo quiere que trabajemos, no que vivamos de los demás. Y es trabajar en la viña del Señor. Es trabajar en la iglesia. Porque hay gente que se ha olvidado de la iglesia. Trabaja para cosas seculares, pero se ha olvidado de la iglesia, se ha olvidado de que es parte de la vida cristiana. Se ha olvidado que es miembro de la iglesia, es un miembro activo, que es una piedra viva, como dice la Sagrada Escritura, en la construcción del templo de Dios. Se han olvidado de eso. Y entonces viven una vida puramente secular, de trabajos esclavizantes puramente seculares, y de trabajos que solamente dan frutos añejos, añejados, como dicen los textos, por ejemplo, de Isaías, ¿no?, que Dios espera, ¿no?, de los racimos de vid, frutos abundantes, y lo que dan son agrazones, ¿no?
Y eso es lo que pasa, que en vez de trabajar para la gloria de Dios, en vez de trabajar buscando el reino de Dios y su justicia, trabajamos por las añadiduras. Y por eso entonces los frutos de nuestro trabajo son frutos como estas pasas, ¿no? Agriadas. Y por eso es que, como decía San Pedro, que es una frase realmente para meditarla mucho tiempo, cuando Jesucristo los manda a que vayan mar adentro y echen las redes, otra vez manifiesta Jesucristo el trabajo que tienen que hacer los apóstoles y los discípulos de Cristo. Los apóstoles dicen, sin haber trabajado con Cristo o por Cristo, los apóstoles, pues San Pedro les dice, hemos bregado toda la noche y no hemos cogido nada. O sea, el trabajo del hombre desarraigado de Dios, sin la impronta de la vida eterna, sin la impronta de la gloria de Dios y su justicia, es un trabajo en oscuras, es un trabajo que no tiene frutos, es un trabajo que pasa, ¿no? Y se lo lleva el viento. Es tal cual. En cambio, Cristo nos inspira a que hagamos un trabajo. Vayan a trabajar a mi viña. Hace falta trabajar en mi viña. Miren ustedes, Cristo nos dice, el dueño del campo llamó apenas empezó el día. Llamó después, ¿no? Salió después a media mañana. Salió después en la tardecita, al mediodía, a la tardecita. Y inclusive en la noche. ¿Qué significa? Que hay demasiada demanda de trabajo. Que son pocos los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Por eso dirá Jesucristo también, en consonancia con esto, ¿no? Que la mies es abundante y los trabajadores son pocos. Es la gran verdad. En la iglesia, si nos ponemos a trabajar, nadie se muere de hambre, les aseguro. Si nos ponemos a trabajar en serio, todos tenemos trabajo. Todos tenemos trabajo. Si es que nos ponemos a trabajar buscando el bien del prójimo, siempre va a haber algo que hacer. Y es abundante. Jesucristo, recuerden, cuando veía Jerusalén, cuando veía la sociedad israelita, ¿no? La sociedad judía, los veía que andaban, como dice el texto, esquilmados, ¿no? Como rotitos, como ovejas que no tienen pastor. Cansados, las traducciones más pitucas, digamos, de la Biblia dicen cansados y agobiados. No, pero es extenuados, heridos, como rotos, como ovejas que no tienen pastor. Y por eso decía, la mies es abundante. Entonces, esta primera parte, no hemos todavía llegado al nudo, pero esta primera parte ya hace que nosotros nos pongamos el overol para empezar a trabajar, el mameluco para empezar a trabajar. Y todos somos invitados y todos somos convocados para trabajar por el reino de Dios. Todos. Muy bien, entonces esto ya habla bastante, ¿no? Y entonces ya nos cuestiona. ¿Cuál es mi trabajo en la iglesia? ¿Qué trabajo? Porque hay gente que le encanta, que parece que su trabajo fuera solamente comentar. Comenta de uno, comenta de otro, comenta del Papa, comenta de un obispo, comenta de un sacerdote, comenta de un laico, comenta de un grupo, comentan de todo. ¿Y quién trabaja? Parece esos lugares donde van a trabajar los trabajadores de la municipalidad y uno está paleando y los dos están mirando, ¿no? Tomando té o la gaseosa, ¿no? Y eso pasa en la iglesia. Por eso decía, y por eso lo digo también yo, por eso decía, por ejemplo, ¿no? San Gregorio Magno, en la iglesia, él hablaba de sacerdotes, pero se puede decir de todos, ¿eh? En la iglesia hacen falta muchos sacerdotes, pero también sobran muchos, cuando no se ponen a trabajar bien. Bueno, entonces, ¿esto de qué habla? De que Cristo ha convocado, listo, a trabajar a unos, ¿no? En un primer tiempo, a otros un poquito más adelante, a otros en otro poquito. Ahora, algunos en su traducción, en su explicación de este texto, dice, bueno, algunos los llama cuando son muy niños, otros los llama de jovencitos, a otros de más grandes, a otros de más adultos, inclusive a los ancianos. ¿Está bien esta interpretación? Sí, pero esto no es el fondo de la interpretación. No se refiere solamente al tiempo cronológico de nuestra vida, sino a los estados de vida. Entonces, lo que quiere decir es que no hay estado de vida y no hay cuestión moral que no pueda hacer que una persona sea convocada, pueda ser llamada al reino de Dios. Cristo puede convocar al niño que vivió siempre bien cuidado por sus padres y se mantuvo en su inocencia y después en su pureza. Dios puede convocar al joven que lamentablemente por malas amistades y mala vida ha caído en muchos pecados de impureza o de alcohol o de drogas. Dios puede convocar al hombre lleno de inteligencia y con grandes luces intelectuales y que ha sido capaz de estudiar una carrera
y estudios de posgrado y cosas por el estilo. Tiene también Cristo la posibilidad de llamar a quien no ha estudiado absolutamente nada. Tiene Jesús la potestad de darle sabiduría al que no estudió nada. Hace poquito hemos estado predicando la novena al Padre Pío de Pietrelcina. Y en esta novena, entre las tantas anécdotas que se cuentan del Padre Pío, se cuenta de que su angelito de la guarda le traducía textos. El Padre Pío hablaba italiano y hablaba su dialecto, porque en la parte del sur, en todas las partes de Italia tienen su dialecto, los pueblitos tienen su dialecto, ¿no? Que es un italiano con mezcla de un montón de otras cosas, no sé, y a veces ni se entiende lo que habla. El Padre Pío hablaba el italiano y hablaba su dialecto, ¿no? Pero no sabía nada, no sabía otro idioma más porque, bueno, latín por supuesto, por los primeros estudios, pero no sabía griego, no sabía francés, no sabía inglés. Y se sabe que él hablaba con penitentes en inglés o en francés o en otros idiomas. Y no había estudiado nada. Era un don que Dios le había dado, un don sobrenatural, era un don excepcional, el llamado don de lenguas. Bueno, pero no había estudiado nada, y hay otros que se han matado estudiando, y que han estudiado muchísimo. Entonces, alguno podría decir, pero ¿por qué él tiene esa capacidad de lenguas que yo me he matado estudiando, y yo la tengo más o menos, y él la maneja de una manera increíble? De eso se trata, ¿se dan cuenta? O sea, la llave para entender esta parábola es la última conversación que tiene el dueño de la mies, o de la viña, perdón, con este obrero que había trabajado desde la mañanita. Le dice así: amigo, no te hago ninguna injusticia, no quedamos en un denario, toma lo tuyo y vete, quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que yo quiera con mis asuntos? Segunda pregunta. ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno con lo mío? Ese es el fondo, la envidia. Entonces ahora sí cerremos un poco lo que significa esta parábola. Cristo habla a los cristianos. Resulta que entre nosotros que somos hermanos, corre muchísima envidia, porque vemos los dones que reciben unos, porque vemos las gracias que reciben otros, y nos damos cuenta, pero ¿qué va a recibir la gracia si mira de dónde viene? Claro, viene a nosotros el pensamiento que tenían los fariseos, cuando Jesucristo hacía milagros, y Nicodemo, que era un magistrado judío, ¿se acuerdan ustedes? Era un magistrado judío, increpan, no querían saber nada de Jesucristo. Los otros fariseos, Nicodemo dice, bueno, pero primero hay que escucharlo para saber qué cosa nos dice. Y entonces, ¿qué le vienen a decir? Oye, juzga tú y mira la Escritura, a ver si de Galilea surge algún profeta. O sea, ¿cuál era su pensamiento? Es el prejuicio, ¿no? Como de Galilea no surge ningún profeta, y este es de Galilea, no sabían que Jesús había nacido en Belén, y que era hijo de David. Entonces, por eso, Jesucristo no es el Mesías. Se acabó. Caso cerrado. No molestes más. Y eso generaba en ellos la envidia, el prejuicio, que generaban en su corazón la rabia contra Jesucristo. ¿Eso se da en la vida cristiana? Sí que se da. Sí se da entre hermanos. Santo Tomás de Aquino, cuando habla del pecado de envidia, dice, la envidia es un pecado que se da entre iguales. No se da entre personas muy distantes, ¿no? Por ejemplo, no creo que ustedes lo envidien al Papa Francisco, por ser Papa, ¿no? Tal vez en cuanto que vive en Roma, no sé, ¿entienden? Pero envidiar en cuanto a su pontificado, yo quiero ser pontífice como el Papa, le envidio al Papa, creo que no, pero tal vez algún cardenal sí. Un médico no envidia a un literato, porque el literato hace cosas totalmente distintas al médico, pero un médico sí puede envidiar a otro médico, que tiene tal vez un estudio más, o que tiene más pericia en tal cosa. La envidia es un pecado que se da entre iguales. Y nosotros somos cristianos. En ese sentido, iguales, no en cuanto a comunistas, ¿no? Pero en el sentido que somos miembros de la Iglesia, hermanos unos con otros, todos sois hermanos, uno solo es el Padre, dijo Jesucristo. En cuanto a eso podemos envidiarnos muchísimo. Y eso sucede. Entonces Cristo dice eso justamente en esta parábola. No he quedado contigo darte la gracia como un don, como un regalo, no como justicia, como un don. Y además está el tema del trabajo y de la gracia y el trabajo, es decir, la obra humana junto a la gracia. Nosotros no caemos en el pelagianismo ni en el semipelagianismo de pensar que es la obra del hombre la que nos salva. Es Dios el que nos salva, pero Dios quiere nuestro trabajo. Dios quiere nuestro esfuerzo. Dios quiere nuestro sacrificio. Qué hermosa. Me acuerdo, el Padre Pío dice una frase interesantísima, que a uno se le cae
digamos, la boca de la admiración, ¿no? Si los ángeles pudieran envidiarnos algo a los hombres, es que los hombres podemos sufrir por Jesucristo y los ángeles ya no. Qué interesante, ¿no? Pero nosotros cristianos, ¿ven? Nosotros como cristianos, hermanos en Cristo, hermanos en la vida de gracia, podemos envidiarnos. Podemos envidiar los dones que Dios ha dado al prójimo. Podemos envidiar y decir, ¿por qué este? Yo me imagino que en la vida, por ejemplo, de San Martín de Porres, porque además eso está en los libros, aunque él era el menor de todos, el donado, como el don nadie, ¿no? Una cosa así, porque el donado era como el don nadie, porque no tenía votos, tenía todas las obligaciones, pero ningún derecho, ¿no? Pero la gente lo buscaba a él, la gente lo llamaba a él, la gente lo quería a él. Pues algún otro dominico le tiene que haber costado un montón aceptar esas cosas, ¿no? Y eso es lo que sucede, por eso es que nosotros tenemos que mirar, a ver, ¿qué Dios nos da a nosotros? La gracia que nos va a llevar al cielo. Ya pues confórmate con eso, o sea, no hay que ser conformistas, hay que buscar tener mayor gracia, pedir al Señor la mayor gracia y buscar tener mayores virtudes, mejores virtudes, que aceptarnos en las virtudes, pero no andar mirando al prójimo. No ser en ese sentido, miren, el texto original del griego, cuando dice, vas a tener tu envidia, en realidad dice, vas a tener tú el ojo tuerto, porque la envidia es el pecado del ojo tuerto. Porque el ojo tuerto es el que ve con un ojito mira al derecho, pero con otro ojito mira a otro lado. O sea, con un ojo te miras a ti, con otro ojo miras al prójimo. Es el ojo tuerto. Y es interesante que el texto diga así, ¿no? Porque es así. Y entonces hay que cuidarnos de la envidia. Eso va para los cristianos. Nosotros no podemos envidiar los dones del Espíritu Santo, porque son de Él. Son de Él. Y cuando recaen en una persona debemos de agradecerle a Dios, y admirar y agradecer y alabar a Dios por los dones que da en su iglesia, y no andar mezquinando o no andar juzgando y murmurando del prójimo, porque vemos que tiene algún don más que nosotros no tenemos. Pues eso es lo que nos enseña este texto, ¿ven? Claro, podemos sacar muchas cosas. Yo podría ponerme a hablar de acá de justicia social, del orden natural, de las ideologías del comunismo, del capitalismo, porque este texto da para mucho. Es una parábola de orden social. Pero el fondo es este. El fondo es este. Cristo nos ha puesto en este mundo no para que nos andemos envidiando y picándonos en los ojos, digamos, entre los hermanos, entre los cristianos. Cristo nos ha puesto en este mundo para darle gloria, para trabajar por la iglesia. Y sepan que quien se pone a trabajar en serio deja de ver tanto a los demás. Eso es una cosa que también pasa, ¿no? Los que empiezan a trabajar y se ponen a trabajar dejan de pensar en qué están haciendo los demás, qué están viviendo los demás, cómo están haciendo los demás, porque no tiene tiempo para eso. Tiene tiempo para su espiritualidad, para su vida, no para pensar en los demás. Y eso debemos de juzgar nosotros. Eso es lo que dice Jesucristo. Toma lo tuyo y vete, tranquilo. Estás viviendo en gracia, listo, estás caminando para la vida eterna. Deja de pensar en los demás. Deja de juzgarlos. Deja de maltratarlos. Deja de hablar mal de los demás. Mira tu corazón y mira que Dios te va a juzgar a ti. Entonces, obra coherentemente según el amor de Cristo. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos conceda la gracia de juzgar nuestras propias vidas y de mirar en nuestro corazón. ¿Somos trabajadores de la viña de Dios? ¿O somos trabajadores de la viña del diablo? Porque también puede ser eso, ¿eh? Hay gente que no trabaja en la viña de Dios. Y trabaja en la vida del mundo, que está inficionada por el poder del demonio. Entonces no trabajan por la viña de Dios. Entonces, primera cosa, ¿soy trabajador de la viña de Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago por la gracia de Dios? ¿Qué hago por la salvación de las almas? Por la salvación de mi alma, de mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué cosa estoy haciendo? Primera cosa. Segundo, ¿cuánto es mi esfuerzo por el trabajo? ¿O ando mirando más bien los esfuerzos de los otros o lo que hacen los otros? Y ando perdiendo el tiempo, dejando de hacer las cosas que tengo que hacer. Tercero, ¿cómo miro la gracia de Dios en mi vida? ¿Como un regalo o como una cosa que yo la merezco? Porque todo es gracia. Y los trabajos que hacemos son fidelidad a la gracia. No son trabajos que tienen mérito propio por ser trabajos, no, son fidelidad a la gracia que me concede Dios por su infinita misericordia, y todo es misericordia, me concede méritos para la vida eterna. ¿Estoy haciéndolo? ¿Me uno a Jesucristo? ¿Trabajo con Cristo? ¿Camino con Cristo en la cruz? ¿Me crucifico con Cristo? Ese es el trabajo que hay que hacer. Ayudo a las almas en su salvación con mi oración, con mis palabras, con mis obras. Que la Virgen Santísima nos ayude entonces a trabajar por la viña del Señor y mirar y agradecer a Dios tanta gracia y tanta misericordia que tiene con nosotros y con tantas personas que como nosotros, sin merecer,
entran a trabajar por el Señor y pueden alcanzar la vida eterna. Que la Virgen nos conceda a todos nosotros la gracia de un corazón puro y recto, y el desechar de nuestro corazón toda envidia y toda hipocresía.